Fue a buscar la pelota, pero el árbitro tomó la determinación de sacar de la tarjeta amarilla a Ríos, niño. Sí, llega a destiempo Ríos, solo que bajo esa vara ya todas las jugadas similares deberán ser tarjeta. El que no está muy de acuerdo con esto es Pumpido, que levanta los brazos gesticulando allí. No le agradó nada esto al técnico de Luqueño. Tiro libre en su terreno para Trinidense. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Va cargando de la Cruz, avanza Trinidense sobre la zona derecha, desplaza al capitán campo rival, se aproxima al área, avanza el conjunto de Trinidense, carga el equipo de Arrúa, quiere el primero, la pelota de Rayer, aplica el freno que hizo Rayer, le termina regalando a Ríos, que quiere contragolpear ahora con Walter González, se viene Walter González, cruzó mitad de terreno, pica Comas, que es rápido Walter González, no suelta el pase. Ya le va a sacar la pelota Camacho. Va Walter, pierde ante Arevalo. Recupera Walter González, deja para Aguilar. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519. Perdió la pelota Maggio. Atención, se viene Trinidense. Le queda el gol a Camacho. Camacho para Arevalo. Se queda con la pelota Alfredo Aguilar. Serie de errores. ¿Cómo se enojan? Escuchen ustedes. El público enojadísimo con Walter González. Producto del error del 9 se originó este ataque que casi termina en el arco de Luqueño, niño. Sí, pierde esa pelota y otra vez complicaciones en el fondo de Luqueño, pero después del regalito de Walter González, por eso ya la preferencia de González, la preferencia de Luqueño le está perdiendo la paciencia a Walter González. Tiro libre en ataque, tiro libre para el equipo de Trinidense. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Tiro libre que corresponde al equipo de Trinidense. Reclama el público de Luqueño por sobre todas las cosas. Ese error de Walter González que casi convierte Camacho. Después Arevalo busca el primero el equipo de Trinidense. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, C por Emoy. De la Cruz coloca la pelota sobre la zona izquierda, 3-4 de terreno. Esta es para pegar de Camacho con la zurda. Me parece que le va a pegar el experimentado Néstor Camacho. Dentro del área, Agustín de Silveira, David Villalba, Arevalo, Manuel Romero, la orden del juez. Va Camacho, apunta, coloca centro, pelota con la zurda. Lejos afuera, mal. Señores, el disparo o el intento de centro de Camacho. Lejos afuera, tiro de portería para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que van empatando Trinidense, Luqueño aquí en Villaliza 0-0. Eso seguro Chaco. Va a sacar desde el fondo Alexis Villalba para el equipo de Luqueño. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Siguiendo con la fecha 22 de la Liga Española, minuto 67, Español está igualando 0-0 con Real Madrid. Otros resultados que se dieron en esta jornada sabatina: Villarreal goleó 5-1 a Real Valladolid y Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Mallorca. Muy bien, falta de Rayer sobre Alborno. Pelean la pelota de la Cruz allí con Ríos. Quiso agilizar Ríos. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para el equipo de Luqueño. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Va a sacar desde el fondo Julián Marchio, el zaguero del equipo de Luqueño. Juega corto allí con Alexis Villalba. Hasta aquí el partido, niño. Otra de las caras nuevas, antes lo de Macho, porque estaba mirando también. 24 años, es un central que puede jugar allí sobre la zona izquierda. Hoy titularidad también para él. Últimamente en San Martín de San Juan, con pasado en Flandria. Y dentro de lo que tiene que ver con la temperatura, la complicación propia, está lindo el partido, me gusta. De los dos, el que está mejor es Trinidense. Que se viene con Mendoza, pase de Camacho, va Mendoza, coloca centro, a las manos del arquero, se queda con la pelota Alfredo Aguilar, salida para Luqueño. Hablando de temperatura, actualmente 34 grados en zona capital y área metropolitana. Por la cancha se refleja eso, compañeros, 34 grados o hace un poco más de calor. Más, la sensación debe ser el 40. No sé si tenés por ahí algún monitor también. 35.6 la sensación térmica. ¿Me repetís? 35.6 grados. ¿Sensación? Térmica. No, es más, ¿verdad? Yo nomás estoy aquí en cabina. La verdad que mucho más, se siente y bastante. Se siente la temperatura. Y principalmente, repito, aplausos para aquellos que están en la zona de las plateas.
Son los que más están sufriendo. 200 personas o menos allí en la zona de las plateas entre hinchas de Luqueño y Trinidense. De cara al sol directamente. Saque de meta que corresponde al equipo de Trinidense, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido Cibellana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Qué dice el árbitro? ¿Con quién está discutiendo? ¿Con De la Cruz? ¿Con el arquero Zamudio? ¿Y por qué? Porque no colocan bien sobre la raya del área chica para realizar el saque de arco. Pelotazo largo de parte de la Cruz, corre Rayer, no alcanza, la pelota le va quedando para ahora Alborno. Quiere jugar rápido, cerca lo tiene Ángel Benítez, se viene Luqueño desde el fondo. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. La pelota de la Cruz, levanta el esférico sobre la zona derecha, corre, busca, no alcanza, Arévalo, le va quedando el balón al arquero Aguilar. Alfredo Aguilar juega corto para Alexis Villalba, pone la pelota sobre la zona derecha para Rodi Ferreira. Ferreira a la salida de Luqueño. Micción de ofertas en stock, paleta de cerdo el kilo 19.950 guaraníes, pan de bien stock el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. En Farmacia Catedral celebramos el amor, compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Va cargando, atención Lautaro Comas para Luqueño, coloca centro, pelota arriba Zamudio. Sale el arquero, Zamudio se queda con el esférico, el arquero de Trinidense. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Arranca tu auto nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Vive la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Alberto Caballero, siempre seguidor de Trinidense también. Saludo para él. Pronta recuperación, allí estaba con una afección. Saludo para Alberto Caballero que está reportando sintonía a estas horas. Muy bien, abrazo para el querido Alberto, que siempre nos recibe bien allí en la zona de Santísima Trinidad. Se viene Camacho, carga Trinidense, tira, salva el arquero, rebote, otra vez Aguilar. Aguilar se queda con la pelota, fue lo último de Romero porque pide cambio. El remate de Camacho, se quedó el arquero con el esférico, se dio en cierta manera el rebote. Allí fue Romero el disparo. Y otra vez Aguilar con la pelota y ahora sí, Romero ya no continúa, niño, pidió el cambio. Y era él, entonces por eso hace rato ayer el cambio de Ronaldo Báez definitivamente está con algunas molestias. Romero que arrancó bien con un par de arranques, pero está con una molestia en esta pelota complicada. El zurdazo de Camacho, el rebote, después el derechazo nuevamente del hombre de Trinidense, que termina embolsando muy bien allí. Aguilar en dos ocasiones, bastante activo. Hasta aquí el arquero de Luqueño, Alfredo Aguilar. Es más, gracias al portero Aguilar, esto continúa en 0 por lo menos del lado del arco luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros. Esto indica Jorge. Que van empatando aquí en Villaliza, Trinidense, Luqueño por la fecha 3 de la apertura, 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Voy contigo, Germán. Y ya lo suben a la camilla a Manuel Romero, ya no continúa en el campo de juego, está siendo retirado justamente a bordo de la camilla. Cuando antes de llegar veía que estaba sentado, por lo menos no estaba tendido en el suelo, pero sí por lo menos estaba sentado. Se tomaba de la zona del aductor derecho, entre el muslo y el aductor derecho, más o menos allí es donde presenta dolor. Ya desde hace 10 minutos más o menos lo veíamos que estaba trotando de rengo, corriendo con alguna dificultad, así que por eso Ronaldo Báez ya había intensificado en cuanto a los trabajos precompetitivos y será él quien lo reemplazará. En segundos más se efectiviza esta modificación. Muy bien, van regresando los equipos de vuelta al campo de juego después del parate para refrescarse. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha Confirmamos 23 el cambio entonces, Germán. Camiseta número 11 para Ronaldo Báez, se va de la cancha Manuel Romero, lesionado. Primer cambio de José Arrúa en el Sportivo Trinidense. Repetimos, 11 Ronaldo Báez, afuera Manuel Romero lesionado. Pelota que corresponde al Luqueño, el partido está 0-0. Fecha 23 de la Liga Italiana. El día de hoy Atalanta igualó 1-1 con Torino. En el equipo de Torino, Tony Sanabria ingresó en el minuto 63. Su equipo suma 27 puntos y se ubica en la posición 11 del torneo italiano.
Va a sacar desde el fondo Aguilar para el equipo auriazul. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechugas de Pechugón. Ríos tiene la pelota descargando para Alborno para Julián Marcio, se viene el zaguero argentino. Deja para Alexis Villalba, su compañero en defensa, para Ángel Benítez. El futbolista nacido en Pirayú. Levanta la pelota dentro del terreno veterinivense. Corre Marcelo Pérez, despeja bien Agustín da Silveira, zaguero uruguayo del equipo veterinivense. Pelota arriba, Ángel Benítez de cabeza para Aguilar, el arquero de Luqueño. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 092-755-250 o pluscar.com.py. Busca la pelota Camacho, le va quedando a Ronaldo Báez, carga recién ingresado un trinidense, pelota arriba, despeja el Borno, intentaba Rayer, corre de la Cruz, se queda con la pelota tras la marca de Marcelo Pérez que colabora en defensa, retrocede todo de la Cruz, el balón le va quedando a Agustín da Silveira, va saliendo el equipo de trinidense. Siguiendo con la fecha 23 de la Liga Italiana, minuto 87, Boloña está derrotando 2-0 al Como. Otros resultados: Monza cayó de local 1-0 ante el Hellas Verona y Udinese derrotó 3-2 a Venecia. Cerca de los 34, primera parte aquí en Villaliza, Trinidense Luqueño 0-0. Secom presenta la evolución en cemento con el 11-32, el cemento que estaba esperando. Trinidense para el gol, está afuera, increíble de la Cruz, era gol. En la boca del arco, termina errando increíblemente, bombazo cerca del poste izquierdo. Ni Aguilar no lo puede creer. Lo que acaba de desperdiciar de la Cruz era el gol de Trinidense, niño. Se lamenta Trinidense, repito, hasta aquí mejor. Otra buena corrida sobre el perfil izquierdo. Ahora recién ingresado Ronaldo Báez, ganando esa última línea, metiendo el centro y acompañando allí la acción. Ese derechazo, esa jugada de los pies de la Cruz, que se va besando el poste izquierdo. Es más, llega a rozar la cara externa. Fue buena la llegada nuevamente de Trinidense. Deberá cambiar algo el técnico Pumpido, porque hasta aquí no tiene la fórmula exacta para poder parar a los jugadores que se mueven sobre el perfil izquierdo del ataque de Trinidense. Anteriormente con Romero, ahora con Báez. Sufre mucho por allí Rodi Ferreira. El partido sigue 0-0. Secom presenta la evolución en cemento con el 11-32, el cemento que estabas esperando. Con la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Luego de este partido con Diego, Iván, Ricardo, Víctor y todos los compañeros en la nueva olla Cerro frente a Nacional. Partido que arranca a las 20:30. ¿Piensas en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANE, infoserrana.do.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corre. Que van empatando aquí en Villaliza, tercera fecha, señores. Trinidense Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Intento Lautaro, como se equivoca en el centro. La pelota, la salida, termina regalando Gauto. Gauto se equivoca frente a Comas, recoge Mendoza para Trinidense. Juega para Ronaldo Vázquez, que ingresó en esta etapa inicial. Pelota para Camacho, pico solo. Se viene Trinidense con Camacho sobre el costado izquierdo, levanta la cabeza. Rayer dentro del área, pelota para Arévalo. Qué mal le pegó a Arévalo, Sigue llegando Trinidense y sigue desperdiciando. Esta vez con Arévalo, que le pegó por encima del arco de Aguilar, niño. Y de nuevo por izquierda con Camacho, con Ronaldo Vázquez al centro, y a la carrera allí cayéndose. Le termina pegando Rodrigo Arévalo, apodado Pícoro, sobre el travesaño lejos afuera. Otra de Trinidense y nuevamente por izquierda, allí entre Coma, Rodi. No pueden parar los avances de Trinidense. Saque de meta que corresponde al conjunto de Luqueño. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Bueno, sigue reclamando el público del Luqueño que no le gusta mucho el movimiento del cuadro de Pumpido en lo que va de esta primera etapa, Germán. Sí, es Jorge, muy enojado con varios jugadores puntualmente y en especial con Walter González. Muy enojado está la gente de Luqueño, le reclama actitud por sobre todo. Va Gauto, carga Trinidense, disparo al arco de Gauto, corner.
Pegó la pelota en Ríos, tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo de Trinidad. Tupi, la gente sabe. Le va a pegar Camacho con la zurda. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Camacho con la pierna zurda sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte. Va Trinidense por el primero, pelota arriba, el testazo, el arquero. Extraordinario, Alfredo Aguilar ganó por arriba el central Villalba. David Villalba y el cabezazo de vuelta. Aguilar al córner. Tiro de esquina para Trinidense. Tupi, la gente sabe. Otra vez Camacho. Carril derecho con la zurda. Buen pase cortito para Gauto. Centro. Termina sacando al Borno. Insiste el equipo de Trinidense. Corre Gauto sobre la zona derecha. Le queda la pelota a Camacho. Camacho para Gauto. Fue al piso, no hay falta. Llegó Trinidense, casi convierte el equipo de Rúa, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cepellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mejor Trinidense sin lugar a duda, niño. Sí, solo que hay una realidad, no tiene la puntería necesaria y cuando tuvo puntería enfrente se encontró con la muy buena figura de Alfredo Aguilar, que tuvo un par de tapadas importantes igualmente. Sigue siendo mejor Trinidense, pero no logra plasmar y demostrar eso en el marcador. ¿Quién está caído en Trinidense? Auto, se toma de una de las piernas el volante de Trinidense. El árbitro verifica la situación y permite el ingreso de la sanidad del Triqui para ver el cuadro del volante. Fútbol paralizado, 0-0 está el partido aquí en Villalilla. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Aprovecha para dar indicaciones a Rúa, lo mismo hace Pumpido. Se va recuperando de a poco el volante Nelson Gauto. Va a continuar el fútbol aquí en Villalilla. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. No Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Nacional juega por Copa Libertadores el día miércoles, recibiendo Alianza Lima, señores. Arbitraje del colombiano John Ospina. En el bar su compatriota Yadir Acuña. Partido de día fase 1 del repechaje de Copa Libertadores. La revancha el miércoles 2 en Lima. El ganador va a jugar contra Boca en la etapa 2 del repechaje de la Copa Libertadores. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Torneo argentino, fecha número 3, minuto 80. Barraca Central está derrotando 1-0 a Banfield. En Banfield, en la banca de suplentes, Paul Riveros. A las 19 horas, San Martín de San Juan ante Rosario Central, que cuenta con los paraguayos Agustín Sández, Enzo Jiménez y Sebastián Ferreira. Y a las 21, Lanús con Ronaldo de Jesús se enfrentará a Sarmiento de Junín. Falta sobre Walter González, infracción del defensor David Villalba, tiro libre en su terreno, tiro libre para Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que van empatando Trinidense Luqueño, 0-0. Y su seguro Chaco. Inicio de la fecha 3, inicio, arranque de la fecha 3 del torneo, apertura, continúa con Cerro Nacional a las 20:30, arbitraje de David Ojeda en el bar Carlos Paul Benítez. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery al celo 21-728-92-28 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720, conoce más en bistoni.com.py. Las situaciones más claras las tuvo el equipo de Trinidense, que hasta aquí no capitalizó. Se va metiendo Ríos en terreno de Trinidense. La pelota le queda a Walter González. Va Walter, va el 9 de Luqueño, pierde tiempo, levanta la cabeza, pone la pelota sobre la zona diestra. Corre Rodi Ferreira, va a colocar el centro. Lo hace ahora, balón dentro de Lara, que bien bajó al Borno. Mal de cabeza intentó definir el Borno, pelota al fondo, tiro de portería para Trinidense. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Llega también Luqueño, pero es diferente. Llega a cuentagotas, de forma desordenada, buscando algún centro, alguna intentona, pero allí en esta centro buscando el cabezazo de Alborno, sin la claridad en el juego que sí tiene Trinidense. De los dos, el que está mejor, pero repito, no puede eso marcar en el campo la diferencia de poder anotar producto de la mala definición, o también aquellas que definieron bien. Enfrente se encontró con la buena figura del arquero Aguilar. Va sacando el arquero Zamudio.
Despeja Alborno, la pelota se va a perder a un costado lateral en su terreno sobre la zona derecha para Trinidense. San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en línea, venta 83-309-813. Búscanos en redes. San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Avanza Trinidense, despeja Alborno, le queda de la Cruz, cabecera del área. Buena marca de Ángel Benítez, la pelota para Marcelo Pérez. Pérez quiere el contragolpe, pero está muy solo. Pierde ante la marca de Gauto. En realidad impacta la pelota en Gauto. Eso significa que habrá saque de costado en su terreno para el conjunto beluqueño. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. David Villalba con la pelota jugando para Ríos por el medio. Otra vez con David Villalba. Se muestra Rodi Ferreira sobre la zona derecha. Va la pelota para Rodi Ferreira. Descarga por el medio para Ángel Benítez. Y la salida de Luqueño sobre la zona derecha. Eludió la marca de Gauto, que está amonestado. Se va metiendo Ángel Benítez. Buen pase para Iván Torres. Pierde ante la marca de Rayer. Recoge Benítez el rebote. Va a insistir al borde para Luqueño. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambareque, Petito, Huá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, ¿te gusta? Falta, me parece que era falta sobre Ríos. El árbitro pita al revés. Reclama enojado Ríos. Allí va también Ángel Benítez. El árbitro dice que hubo falta de Ríos sobre Ronaldo Báez. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Trinidense. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Que a ladrillo, tejora, más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Rodi Ferreira va sacando la pelota desde el fondo para el conjunto de Luqueño. Salta Walter González. Pelota de Ángel Benítez por el medio. Descarga de cabeza. Sube Lautaro Comas. No alcanza porque llega primero Mendoza. La marca de la Cruz golpea de cabeza por el medio. Pelota para Rayer. Va Rayer. Quiere escapar de la marca de Alborno. Aplica el freno porque no lo tiene a nadie adelante. Va retrocediendo con De la Cruz. Se viene el equipo de Trinidense cerca de los 44-0-0. Ingresa a www.apostar.de. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Buen pase de Gauto, pero no pudo frenar Camacho. Se le escurre la pelota a Néstor Camacho. Aprovecha para sacar a Alexis Villalba del fondo para el equipo de Luqueño. Juega para Tito Torres. Iván Torres levanta para Walter González. Va de espaldas al arca Walter. Walter con la pelota otra vez para Iván Torres. Quiere juntarse allí con Ríos. Ríos otra vez con Iván Torres, de vuelta con Ríos. Ríos para atrás. Le queda Ángel Benítez para el equipo de Luqueño. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Torneo Paulista por el grupo A, fecha número 6. Corinthians está igualando 0-0 con Noroeste, minuto 15. De titular en el timón paraguayo Ángel Romero. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que van empatando aquí en Villaliza, Trinidense, Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más? 4 hasta el minuto 49 va esta etapa inicial, Jorge. Va a sacar Zamudio para Trinidense. Desde los videos de la Moza Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va el pelotazo de Zamudio con destino a Rayer. Rayer tiene el control de la pelota sobre la zona derecha. Rayer, buen pase para Ruiz Díaz. Corre Ruiz Díaz, ganó fondo de cancha al centro. Impacta la pelota, la pierna de Tito Torres. Saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupi, la gente sabe. Busca el primero el equipo de Rúa. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió, llama al 021-729-4600. Estudian la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Gauto con la pelota, deja para Armando Ruiz Díaz, coloca centro para Arévalo. Saca bien Alexis Villalba. Para el conjunto de Luqueño se complicó Ángel Benítez. La pelota para Gauto. Gauto se equivoca en el pase. Hace el esfuerzo. Llega Mendoza. Mendoza de vuelta para Nelson Gauto. Gauto para el equipo de Trinidense. Cierra Alexis Villalba. Recoge Gauto el rebote para Trinidense. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo. Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2 kilómetro 21 y medio. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 678 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía.
Peire. En esta le termina rebotando la pelota Ángel Benítez. Villalba se cruzó allí, salvó un poco, pero está con problemas. No está sólido en el fondo, tanto en el medio campo también del equipo del Sportivo Luqueño. Eso sí, no logra aprovechar este buen momento ateniense. Ya se va acabando de a poquito este primer tiempo. 47 clavado, tiro libre peligroso cerca del área para el conjunto veterinarense. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Hay una nafta que satisface tus facetas. Superpotencia para conquistar cualquier camino. Super aditivación. Super 97 Petrobras, la nafta que satisface todas tus personalidades. Le pega Camacho frontal al arco de Alfredo Aguilar. De la Cruz se perfila, pero Camacho levanta con la zurda. 13 la barrera. Atención, 4 finalmente la muralla, frontal al arco de Aguilar, de la Cruz tira, barrera, el rebote para Camacho, coloca centro, todos estaban en posición adelantada, saca Aguilar para el equipo del Sportivo Luqueño. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Novetal y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mañana General Caballero Ameliano, arbitraje de Carlos Paul Benítez en el bar, Marco Franco, 20-30 Libertad Recoleta, dirige a Limpio Colmán. En el bar, Mario Díaz de Vivar. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestros hoy la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestros ojos de selección, Short TV, sponsor oficial del albirroja. 30 segundos y termina la primera etapa. Tiro de portería que corresponde a Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Ve May Flores. Se va la primera etapa, saca desde el fondo el arquero Zamudio, señores, para el conjunto veterinarense. El árbitro ya mira su cronómetro, 0-0. Están empatando Trinidense Luqueño en el inicio de la tercera fecha de la apertura aquí en Villaliza. De fondo Cerro Nacional en la nueva olla. La pelota para De la Cruz, corre Ruiz Díaz, es la última de la primera etapa para Trinidense. Saca Alborno, pelota arriba, sale Pérez para Luqueño. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjion pasó a llamarse KGM, sigue @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Sicabol y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Van empatando aquí en Villaliza, Trinidense Luqueño 0-0. Relató Jorge Casal. Antes de ir a Germán, el comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Escucho, Germán. Gracias, Jorge. Nos acercamos aquí a Jonathan Santana, gerente deportivo del Sportivo Trinidense. Jonathan, para fútbol a lo grande, ¿qué se puede concluir después de este primer tiempo? A priori, digo yo que ha sido una muy buena presentación en la que solamente faltó el gol. Sí, creo que faltó el gol, hemos llegado, hemos dominado. Luque es un equipo que directo te puede hacer daño, por eso hay que tener cuidado, pero nosotros tenemos que tomar los recaudos necesarios y seguir intentando que en algún momento, siguiendo de esta manera, vamos a convertir. ¿Qué se hace en el segundo tiempo para poder dejar los 3 puntos en casa y para que vengan también esos goles que le hace falta a Trinidense? Sí, nos está faltando ese último tramo, pero bueno, se lo vio a un Néstor activo, con buenas participaciones, entonces de alguna manera esas asociaciones hay que saberlas aprovechar para poder convertir y estar y tomar los recaudos necesarios, ¿no? Defensa. Una pena lo que le pasó a Romero, ¿no? Un muy buen arranque de torneo, no pudo terminar el primer tiempo en este partido. Sí, son esas cosas, viste, que bueno, que nos están pasando, estamos con esa racha negativa que bueno, esperemos que cambie porque necesitamos a Romero, necesitamos a todos, pero más como lo venía haciendo hasta ahora y para su confianza más que nada. Nosotros queremos el crecimiento de cada jugador personal, que sabemos que si individualmente te va bien, en lo grupal va a ser positivo. Hoy hay un chico de 15 años, Brian Leguizamón, en la banca de suplentes. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello, Junior? Chico se le ve mucho futuro, hay que ayudarlo, hay que llevarlo de a poco. Estamos muy contentos que Trinidense tenga esa posibilidad de uno propio de la casa pueda estar en el banco de primera división.
Trinidense en este año y 2 meses que estamos, se vendieron jugadores casi por $3,5 millones, donde quizás eran prestados, pero lo hicimos que ellos tengan sus minutos, lo supieron aprovechar y fueron vendidos, así como es el caso de Fer Romero, como el caso de Gilberto, el de Paul en su momento. Entonces apostamos a eso, ¿no? A que Trinidense pueda ser un club que saque jugadores, que pueda vender el día de mañana propio de nuestra casa, ¿no? Gracias, Jonathan. Era la palabra de Jonathan Santana, gerente deportivo del Sportivo Trinidense, y sobre el final daba algún detalle algún detalle más acerca del jugador que citabas al principio, Niño, refiriéndose a Brian Leguizamón, el extremo o volante ofensivo que subió directamente de las categorías inferiores, de la sub-15 directo a la primera, al plantel de primera del Sportivo Trinidense. Así mismo, allí el detalle no menor, habla muy bien de este chico de 15 años que hoy está en el banco de Trinidense. Gracias, Germán, allí en la zona de las gradas igualmente. Y este 0-0 hasta aquí en Villaliza entre Trinidense y Luqueño. Mejor Trinidense es el que genera las situaciones en el partido, el que tuvo las chances más importantes, es más, un par de tapadas importantes de Alfredo Aguilar. Está complicado por derecha el cuadro del Sportivo Luqueño en la marca, primero con Manuel Romero cuando estuvo en campo, después se fue por una lesión, pero ingresó también Ronaldo Báez, que sigue igualmente también picante sobre esa zona. No puede resolver esta parte el Sportivo Luqueño los inconvenientes que tiene en esa zona derecha de la defensa, la zona más utilizada, el perfil izquierdo de Trinidense, con Camacho, con Romero en esos primeros minutos. Es más, Romero en ese comienzo de partido tuvo un mano a mano donde no logró abrir del todo la pelota, a la hora de la definición, patea al medio, es cierto. También el mérito de Aguilar de aguantar, de esperar, de tirarse, pero va justo donde estaban las piernas de Aguilar allí en el medio. No logró abrir ese mano a mano, buscaba el segundo poste, en ese mano a mano, el poste del lado derecho, por decir así, en el ataque del equipo de Trinidense, en ese mano a mano de Romero en el comienzo. Después de unos minutos también como que ya estaba un poco cargado desde lo físico, por eso ya se estaba moviendo Ronaldo Báez. En ese momento no sabíamos quién era el futbolista, que estaba con algunas complicaciones, pero terminó siendo Manuel Romero, que igual el tiempo que estuvo en cancha fue bastante picante en sus movimientos. Arriba le costó a Luqueño, igual así, alguna intentó algún balón largo desde el medio campo, pero Marcelo Pérez, algo de González, pero poquito en la elaboración del fútbol. Lautaro Comas también no está apareciendo mucho, le está costando la marca allí. Camacho es de lo más claro que tiene del medio para arriba, con Romero en el comienzo, pero después Romero se fue lesionado. Arévalo también tiene buen físico arriba, pelea, lucha. Hoy por lo menos un buen primer tiempo que no logra cerrar de buena forma Trinidense, y habrá que ver si paga o no caro dentro de lo que se vendrá, porque si miramos un poquito lo que está haciendo también Sportivo Luqueño desde la marca, con Ángel Benítez y Rubén Ríos en la recuperación, y a partir de allí tratar de tener salida con Comas, con Torres, pero le llegan pocos balones hoy a los dos delanteros, a Marcelo Pérez y a Walter González. Por momentos perdió Walter pelotas importantes igualmente en el medio sector, y en más de una ocasión se vinieron las quejas de los fanáticos allí por alguna pelota perdida en ataque por el delantero del Sportivo Luqueño. Y de las más claras, sin duda, estuvo Trinidense, esa de Manuel Romero en el comienzo, el disparo de media distancia del propio Camacho, respuesta de Aguilar, de rebote de Romero, que estaba todavía en el campo de juego igualmente. Otra buena llegada, mayor posesión de la pelota, 60-40 también a favor del propio Trinidense, que repito, es mejor hasta esta parte, solo que no puede concretar dentro de las situaciones que se fueron presentando dentro de este partido a favor del equipo de Trinidense, que hoy, ya para este partido, el técnico Zamudio hizo la variante en el arco, hoy ingresando Zamudio, porque tuvo en los otros dos juegos, principalmente en el primero, fueron inconvenientes. Le pasó también en el segundo justo ese disparo de William Candia, que no supo detener, se le escapó el otro día. Una victoria Trinidense sobre el final, el empate con Tembetaré en este escenario igualmente. El conjunto de Trinidense que hoy hace local aquí en Villa Elisa. El hincha de Luqueño está esperando esa primera victoria
algo que por lo menos de momento, si sigue de esta manera jugando el primer tiempo, va a estar difícil. Pero veremos si desde la creación de fútbol, vemos por ejemplo nombres como el de Auché, como alguna variante que pueda llegar a presentarse en el segundo tiempo en el cuadro del Sportivo Luqueño. Es una opción, es una variante que habrá que ver si se da o no la estructura auriazul de cara al segundo tiempo. Y algún otro nombre que pueda cambiar un poco el rumbo del partido para el Sportivo Luqueño, un jugador diferente. Mirando un poco el banco, veo el nombre de Elvio Vera, por ejemplo. Guillermo Auché, Elvio Vera, Aldo Parra, Pasadores también es delantero, pero aquellos diferentes desde la velocidad del Elvio Vera, y me parece que Auché podrían ser algunas opciones. Kevin Pereira también, mirando el banco lo que tiene en cuanto a opciones luqueño de cara al segundo tiempo. Y si miramos del lado de Trinidense lo que tiene, veo a Diego Torres, Ronaldo Bajo ya ingresó, Alex Álvarez, que el otro día fue titular, y Jiménez, algunos de los nombres también para ir viendo. Y lo del chico Leguizamón, que habrá que ver si ingresa o no, pero tiene recién 15 años el chico Leguizamón. Así acabó la etapa, falta el gol definitivamente de los dos, el que está mejor es el equipo de Trinidense. Hasta aquí paridad entre Trinidense y el Sportivo Luqueño 0-0. Brevemente voy contigo, Fernando, Estudios Centrales, repaso esta fecha 3 y lo que se vendrá igualmente fecha 4 y otros repasos que tienen que ver con la presencia de los paraguayos en el fútbol internacional. Adelante, Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Jorge. Así entonces pasaba el comentario ante tiempo de Jorge Sosa para este compromiso. Igualdad, paridad parcial 0-0 entre Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño en el estadio Luis Alfonso Gianni. En segundo turno, el clásico de Barrio Obrero, Cerro Porteño ante Nacional en el estadio La Nueva Olla. El árbitro principal será David Ojeda, los asistentes Roberto Cañete y Héctor Medina. Cuarta árbitra, Zulma Quiñones. En el bar estará Carlos Paul Benítez y asistente bar Milciades Saldívar. El día de mañana entre General Caballero de Juan León Mallorquín ante el Sportivo Ameliano en el estadio Carendú a las 18 horas. Arbitraje principal de Carlos Paul Benítez, los asistentes Milciades Saldívar y Esteban Testa. Cuarto árbitro Nelson Palma. En el bar estará Marco Franco y asistente bar Héctor Balbuena. Y el lunes se cierra la tercera fecha con el juego primeramente en el Río Parapití a las 9 de la mañana. Sí. A las 9 de la mañana, sí, escuchaste bien. A las 9 de la mañana, Sportivos de Mayo ante Guaraní. Y luego a las 20 horas en el Estadio Defensores del Chaco, Olimpia frente a Atlético Tembetarú. Arbitraje principal de Derlis Benítez, los asistentes Guido Miranda y Nancy Fernández. Cuarto árbitro Álvaro Jiménez. En el bar estará Carlos Figueredo y asistente bar Héctor Balbuena. Así el repaso de cómo se va a estar desarrollando. 8 de febrero con el compromiso entre Recoleta y Nacional.
Trinidense ante Cerro Porteño, sábado 8 de febrero a las 20:30 horas. Este juego, audiencia de Radio Monumental, fútbol a lo grande en Encarnación, en el estadio Villa Alegre. Trinidense oficiará de local entonces ante Cerro Porteño. Gunter Vogel, el estadio del Sportivo San Lorenzo, donde Guaraní oficiará de local ante Libertad. Y el lunes este compromiso el lunes 10 de febrero a las 20:30 horas. Así se jugará la fecha número 4 del torneo Apertura. Vamos con la fecha 24 de la Premier League, que tuvo a varios paraguayos como protagonistas. Recordando que Miguel Almirón, que por 6 temporadas militó en el Newcastle, ya hoy hablábamos justamente con su representante Daniel Campos, fue al Atlanta, y ya vamos a sacar de esa lista, por supuesto, a Miguel Almirón. Nottingham Forest goleó 7-0 al Brighton. En el equipo de Nottingham Forest estuvo en la banca de suplentes Ramón Sosa, pero no ingresó. Por el lado del Brighton, Diego Gómez ingresó en la etapa complementaria. El Bournemouth cayó 2-0 de local ante Liverpool. Everton goleó 4-0 a Leicester. El Ipswich Town, donde Julio Enciso fue titular, cayó de local 2-1 ante el Southampton. Newcastle cayó 2-1 ante el Fulham, y el Wolverhampton de local derrotó 2-0 al Aston Villa. Los partidos de esta jornada sabatina de la fecha 24 de la Premier League. Muy bien, gracias Fernando. Señores, estamos aquí en Villa Lisa, donde está por arrancar la etapa complementaria. Trinidense Luqueño de momento 0-0. Ya regresaron los dos equipos. A propósito, habrá novedades por el lado de Trinidense. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Por el lado de Trinidense sí ya confirmada la modificación, porque ya no lo vemos en cancha a Ariel Gauto. ¿Te acuerdas que había terminado el primer tiempo con molestias? Por lo visto, esa es la situación por la cual no ha vuelto el volante al campo de juego. En su reemplazo ingresará Gustavo Viera, casaca 21, para el volante ex Rubio Ñu y Corinthians en su momento. Entonces se confirma la modificación, 21 para Viera, adentro, afuera Gauto. Y por el lado de Luqueño también se producen modificaciones, 2 en este caso. Felipe Pasadore entra con la 21, no volvió a la cancha Marcelo Pérez. Y a la misma vez entra con la 11 Elvio Vera para el ofensivo goleador de Luqueño en la fecha pasada frente a Tembeter en las 2 fechas anteriores. No volvió Iván Torres. Esos 2 son los cambios del Sportivo Luqueño. Repetimos para repasar en limpio, Jorge. Gustavo Viera con la 21, no volvió Ariel Gauto en Trinidense. Por el lado de Luqueño ingresaron Felipe Pasadore con la 21 y 11 para Elvio Vera. No retornaron a la cancha ni Iván Torres ni Marcelo Pérez. Muy bien, allí están los cambios en los equipos. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Va el pelotazo largo para Walter González. Busca meterse
Lautaro Coma sobre la zona derecha, pierde la pelota. Va recapturando Camacho rápidamente para Trinidense. Camacho por el medio. Va Camacho, levanta la cabeza, se viene con todo el conjunto de Trinidense. Arévalo con la pelota, Arévalo a punta media luna. Está. Qué mal le pegó Arévalo. Se filtró bien, pero definió mal. Tiro de portería para Luqueño. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Sacando la pelota desde el fondo, el conjunto de Luqueño con Alexis Villalba. Villalba con la pelota descargando sobre la zona derecha para Rodi Ferreira. Levanta Walter González, va Federico Pasadores, el delantero argentino. Toca para Lautaro Comas, otra vez para Pasadores. Pica bien sobre la zona derecha, quiere ganar el fondo de cancha. Aplica el freno, va a colocar el centro con la zurda, casi resbala. La pelota para Lautaro Comas, juega para Ángel Benítez, anticipa de la Cruz, va saliendo el conjunto de Trinidense. Precio mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro, Primavera, Concepción. Tiro libre, falta de Camacho. Tiro libre que corresponde al conjunto de Luqueño en campo rival sobre la zona derecha. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Sobre la zona derecha, tiro libre. Tiro libre que favorece el conjunto del Sportivo Luqueño. Lautaro Comas va para colocar el centro. La orden del árbitro del partido quiere el primero Luqueño en este inicio de la etapa complementaria. Muy puntilloso el árbitro observando todo. La orden del juez. Va al centro de Lautaro Comas. Pelota arriba, despeja David Villalba. El rebote le va quedando a Rubén Ríos. Va a insistir Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Va Pasadores, reclama Zamudio, no pasó nada. Va a sacar Zamudio para el conjunto de Trinidense. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. La pelota de Sergio Mendoza, Mendoza para Trinidense. Levanta el frico campo rival para Arévalo, no alcanza. Cierra Alexis Villalba, no se fue la pelota. Corre Pasadores, la marca de la Cruz, el capitán de Trinidense. Descargando para adelante, cierra, corta bien Rodi Ferreira. Buen pase para Pasadores que retrocede. La pelota le va quedando a Marcio, va saliendo el equipo de Luqueño. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamarnos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimark encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Y veremos si en este segundo tiempo mejora el Luqueño con el ingreso del Llovera, con el propio Pasadores. Por lo menos ahora la sensación inicial no es la mejor. Otra vez con imprecisiones, algunas faltas. El cuadro auriazul que está vestido de blanco igual debería de mejorar un poquito. Pero hasta aquí flojo comienzo en las primeras fechas del Sportivo Luqueño, que siempre despierta expectativa. Pero poco a poco y flojo lo del equipo de Pumpido. Tiro libre en su campo, va a sacar de la Cruz para Trinidense. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hazlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, por Emoy. La pelota le va quedando a Ángel Benítez, descargando para el Biovera. Se viene el Biovera, atención, le va a plantear el mano a mano Ruiz Díaz. Vera tira al arquero. Atento el arquero, Zamudio controla el esférico. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. El otro día en el comienzo de la fecha había marcado un golazo del Biovera. Aquí en la primera que toca, un disparo al arco, cierto, fuerte al medio. Pero igual por lo menos se intentó. Probó en esta el Biovera tirado sobre el perfil izquierdo. La pelota de Ruiz Díaz cruzando mitad de terreno. Juega para Rayer, que es rápido. Rayer alcanza recostado sobre la zona derecha. Tocando la pelota para Camacho. Camacho de espaldas al arco. Va Camacho. Encara y deja atrás la marca de Olivera. Buen pase para Rayer. Busca el primero Camacho para Trinidense. Misión de ofertas en esto. Paleta de cerdo el kilo 19.950 guaraníes. Pan de vino stock el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Falta sobre Pasadores que intentó el contragolpe. Tiro libre en su terreno. Tiro libre que favorece al equipo de Luqueño. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Con Bancovi, tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luque, San Merita. Viernes, sábados y domingos, Banco crece desde la raíz. ¿Cuánto va Darío?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Trinidense Luqueño por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. Zamudio se queda con la pelota. Habrá salida para Trinidense. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología y QFO, congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. La pelota en poder del arquero Zamudio. Va a despejar desde el fondo Zamudio para el conjunto de Trinidense. Pelotazo largo, corre Arevalo, intenta bajar de cabeza, busca Mendoza sobre el costado izquierdo, allí pica también Ronaldo Báez, anticipa bien, despejando Rodi Ferreira, no se fue la pelota, le queda el rebote a Ángel Benítez para Rodi Ferreira, corta, quedándose Ronaldo Báez con la pelota, descargando por el medio, va sacando desde el fondo, Viera para el conjunto de Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela, Grupo B, última fecha, minuto 53, partidos en simultáneo. Ecuador igual a 0-0 con Argentina y Colombia está derrotando 1-0 a Brasil. La pelota de Viera, saca con Roger por el medio para Trinidense. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982755-250 o pluscar.com.py. Arrúas es el que más está dando indicaciones allí en el banquillo de Trinidense, Germán. Sí, está parado como al inicio del primer tiempo sobre el borde de su área técnica. En el caso de Pumpido, conversando como a lo largo, gran parte al menos del primer tiempo, conversando con su asistente Andrés Anca. La pelota de David Villalba, saca desde el fondo el defensor de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Larga Rayer, no alcanza. Sale el arquero Alfredo Aguilar, la pelota para el fondo, tiro de portería para Luqueño. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín Frutos del Bosque, próbalo ya. Coloca la pelota Alfredo Aguilar, no se apura el goleo, la experimenta el arquero de Luqueño, que va a jugar corta allí con Alexis Villalba, salida para el equipo de Luqueño. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol, en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Walter González con la pelota, no alcanza. Walter pide en una mano, falta de pasadores sobre Villalba, sobre el zaguero David Villalba. Tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde al equipo de Trinidense, el partido 0-0. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. David Villalba con la pelota, descargando para el lateral izquierdo Sergio Mendoza. Mendoza la salida para el conjunto de Trinidense, pelotazo largo. Corre Camacho, cierra el defensor Alexis Villalba en el fondo para Luqueño. Va picando Gustavo Viera, Viera recoge el rebote, aunque manda para atrás. La pelota le va quedando al zaguero Agustín da Silveira. Da Silveira con la zurda, deja por el medio con Viera, va saliendo Trinidense. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal calidad Fapasa. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Rayer pica, pero Alborno anticipa bien para jugar con Elvio Vera sobre costado izquierdo, levanta para pasadores. La verdad que Luqueño hasta aquí muy poco en este partido, niño. Poquito. Y el que se enfrentó también es Trinidense, que estuvo más activo por lo menos en el primer tiempo en cuanto a llegadas. Ahora es un poco más parejo, si se puede decir así, el desarrollo del partido. Igual no encuentra claridad Luqueño. Veremos si aparece o no el gol aquí en Villa Elisa en esta tarde calurosa. Va de la Cruz para Ruiz Díaz, ataca Trinidense, Rayer quiere, pero no puede. Ante Ángel Benítez, que saca de cabeza con Elvio Vera para Luqueño. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, claro que más, estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes, se recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Se viene Camacho con Ronaldo Báez, corre Ronaldo Báez, juega por bajo, la pelota le va quedando, intentó pero no pudo Mendoza, marca y saca Lautaro Comas. Pierde de vuelta Comas, corre Mendoza, cierra Rodi Ferreira. Pelota de Ferreira, se complicó. Va, atención Camacho, le queda la pelota a Ronaldo Báez, no
Una serie de errores, casi se complica Luqueño en el fondo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Y aquí en Villaliza empata en Trinidense. Luqueño 0-0. Eso seguro, Chaco. Es pelota desde el fondo de Alfredo Aguilar para el equipo azul. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Intentó Walter González, pierde la pelota ante la marca de David Villalba. Se complicó, perdió. Va Elvio Vera. Vera juega por el medio para Walter González. Avanza Elvio Vera. Punta no. Una le va a salir. Es la tercera que intenta Elvio Vera. ¿Cómo reganan la pelota a los futbolistas de Luqueño, niños? Sí. Se tenía fe, pero le pegó mal en esta Elvio Vera. De 3/4 de cancha, había algo adelantado al arquero, pero no le salió bien. En la anterior, donde fue a trabar, el que se terminó lesionando en el tobillo izquierdo es Rubén Ríos. Fue a trabar con Villalba. Se llevó la peor parte porque creo que sin querer le terminó pisando el de Trinidense, Germán. Así mismo como describiste ese niño, es muy dolorido, está por esa acción con el central de Trinidense, el volante Rubén Ríos. El árbitro está revisando su situación, pero de momento no dispone el ingreso de la sanidad. Ahora sí, justo ahora sí. Lo terminó de convencer los gestos de dolor del volante del Sportivo Luqueño, que ahora sí ya está siendo atendido en campo. Y ahora el que recibe una amonestación verbal es el defensor Julián Marquio, que en la anterior también pasó algo con él. Está dando algunas explicaciones. Julia Dosa. Fútbol paralizado, 0-0 aquí en Villaliza. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Gracias Automotriz, aplica todo silicona y champú, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va recuperando el futbolista del Sportivo Luqueño. Señores, el partido continúa 0-0. Habrá salida para Trinidense. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. San Justo Hierros, perfiles ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo socorro Ñembé. Línea de venta 83-309-813. Búscanos en redes. San Justo Hierros. Va Rayer, comete falta en ataque. Todo anulado. Tiro libre. Pelota para el equipo de Luqueño. Va a sacar al Borno para el equipo del Sportivo Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 72-555-333. Cantabria sea. Walter González con la pelota, intenta Walter. Juega para Lautaro Comas. Comas y el control esférico descargando para Rodi Ferreira. Otra vez para Walter González. Walter pierde la pelota. No existe falta. Se enoja el público de Luqueño con Walter González, que reclama infracción. Ahora sí falta. Falta de pasadores sobre Viera. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Trinidense. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Torneo Gaúcho, fecha número 4 por el grupo A. Gremio goleó 5-0 a San Luis. En Gremio fue titular y capitán el paraguayo Matías Villasanti. Va sacando de la cruz con David Villalba para Trinidense, Darío. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupi, la gente sabe. Va Mendoza, levanta centro, pelota al área. Despeja de cabeza, era córner, aunque el árbitro dice que hubo falta en ataque. Infracción de Arévalo sobre Rodi Ferreira, todo anulado, tiro libre. Pelota en su campo para el equipo de Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza o Pizza probaste y te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo teja unos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Rubén Ríos con la pelota, Ríos levanta el esférico para Pasadores, corre Federico Pasadores, cierra bien, quedándose en el piso un futbolista de Trinidense. Ya vamos a ver de quién se trata, me parece de Armando Ruiz Díaz. ¿Es Ruiz Díaz? Da Silveira, el 18. Da Silveira, el zagueiro quedó tendido. Fútbol paralizado aquí en Villaliza. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo.
20:30, señores, en la nueva olla Cerro Nacional. Arbitraje David Ojeda, en el bar Carlos Paul Benítez. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que van empatando Trinidense Luqueño, pero ahora 0-0. Eso seguro, Chaco. Alborno se complica y le saca la pelota a Rayer. Juega de la Cruz por el medio. Balón para Ronaldo Báez. Baja Báez. Ataca Trinidense sobre el costado izquierdo. Pelota para Mendoza. Mendoza se coloca bien sobre el sector izquierdo y le propone el mano a mano. Aunque termina ganando Comas. Comas con la salida de Luqueño. Falta y tarjeta, me parece. Es así, Germán. Agarrón de camiseta de Mendoza sobre Comas cuando se le escapaba ya el volante ofensivo argentino, por eso amonestado entonces el 14 Sergio Mendoza, el segundo que ve la tarjeta de amonestación en el triqui. Quedan todavía 30 más el descuento, pero a este ritmo estamos lejos de llegar a un gol, por ejemplo, para uno, para otro, para Trinidense, para Luqueño, pero por el bien del espectáculo, ojalá aparezca el preciado gol, porque la verdad hasta aquí se están regalando bastante, la pelota están imprecisos unos y otros. Es más, me gustó el primer tiempo me agradó más que este segundo tiempo. El primer tiempo de Trinidense fue bastante bueno, una mejoría de Luqueño, pero hasta allí nada más, sin situaciones de cara a los arcos de Aguilar y del propio Zamudio. Todo esto contra Walter González, que volvió a perder una pelota. Se viene de contra Luqueño, de Trinidense con De la Cruz, corre Rayer. Se queda con la pelota el arquero de Luqueño, Alfredo Aguilar. Enojado el público con Walter González. Pelota para el conjunto auriazul. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió al llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota le va quedando al zaguero Julián Marchio. Marchio con el balón tocando para Alexis Villalba. Apertura sobre la zona derecha para Rodi Ferreira. Rodi coloca el balón para Lautaro Comas. Cierra Mendoza. La pelota se pierde en un costado lateral en ofensiva sobre la zona derecha para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. La pelota por el medio de Gustavo Viera. Viera con el esférico sobre círculo central. Se muestra De la Cruz. Pelota para el defensor. Hablamos de Agustín Da Silveira. Da Silveira toca para David Villalba. Comienza desde el fondo del equipo de Trinidense. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No Ron Frutos del Bosque. Probalo ya. Tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a Trinidense. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Intentó Gustavo Viera, pierde la pelota en ataque, Benítez contragolpea a Luqueño, balón para Walter González, está habilitado, va Walter, mete la diagonal, pase para Vera, Vera con el esférico, está el gol de Lautaro Comas, Comas va a rematar, pasador está... Banderina arriba. Posición adelantada de Walter González. En la anterior todo anulado. Y sigue reclamando el público de Luqueño Niño. Sí, parecía una buena acción, pero después se termina diluyendo por la posición adelantada. Pero en esta es una novedad, porque pasó 3/4 de cancha con dominio de pelota Luqueño. Eso es novedad dentro del partido. Veremos si alguna variante más se va a dar. Creería que del lado de Recoleta sí, porque Arrúa habla con su asistente, mira un poco hacia el banco. Alguna variante se vendrá del lado de Trinidense. Del lado de Luqueño de momento sí. Auché se va a venir en minutos. El otro es Torres. Auché y Torres, las variantes en Luqueño y Trinidense respectivamente, los dos con camiseta 10. Y a ver si con ese número le dando un poquito de fútbol al partido. A ver si en verdad lucen esa camiseta 10, los dos que van a ingresar. Todo esto para Walter González.
Pelota para el equipo de Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torneo Paulista, fecha número 6 por el grupo A. Corinthians está derrotando 1-0 al término de la primera mitad al noroeste. En Corinthians titular Ángel Romero a las 20:30 horas. Santos ante el Sao Paulo, donde milita el paraguayo Damián Bobadilla. Va a sacar la pelota desde el fondo. Pasadores, falta sobre el mismo tiro libre. Tiro libre finalmente, campo rival para el equipo de Luqueño. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Trinidense, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con la 10 en Trinidense Diego Torres, se fue de la cancha Tomás Rayer. Y también entra con la 10 Guillermo Auche, se fue de la cancha Rubén Ríos. En ambos casos se trata de los terceros cambios. En los dos equipos ya 3 cambios, Jorge. Muy bien, la pelota le va quedando. Auche en su primer contacto con el esférico. Valdías de Luqueño coloca centro. Pelota arriba para Lautaro Comas. Despeja de Mendoza de cabeza. Busca Rodi Ferreira. Perdió la pelota ante la marca de Ronaldo Báez. Este deja con De la Cruz. Sale el equipo de Trinidense. Hay una nata que entiende todas tus personalidades. Sentir la potencia por ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 Petrobras. La nata que satisface tus necesidades. Llegó la promo como tal. Comparando 3 cubiertas te llevas un regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Va Walter González, busca pero no alcanza. La pelota se va a perder a un costado. Saque lateral que corresponde al Luqueño, que ahora se va aproximando al arco de Zamudio. En Vilita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mil Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. La pelota le va quedando a Julián Marchio. Marchio con el esférico dejando para su compañero en defensa. Hablamos de Alexis Villalba. Pide la pelota sobre la zona derecha. Rodi Ferreira. Rodi tiene el control del balón. Busca la salida del equipo de Luqueño desde el fondo con Ferreira. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Short Beef, carne 100% chaqueña, nuestro asado de selección. Short Beef, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pasadores para el gol, está salvo el arquero. Salvo el arquero, insiste el Biovera. Verá con la pelota aunque retrocede mucho. Le va quedando al Borno. Al Borno va a colocar el centro baluqueño. La pelota ahora, atención de Benítez. Tira. Bloquea a Gustavo Viera. Un error en el fondo de Trinidense. Casi convierte Pasadores, niño. Sí, estuvo cerca Pasadores, pero cuidado con esta contra Trinidense. Se viene de contra el equipo de Trinidense con Rodrigo Arévalo. Va Arévalo, se mete cerca del área, coloca al centro. Vázquez centro, un remate al arco, lejos afuera, niño. Camacho lanzándose de palomita. Y sí, se fue relativamente cerca al día del poste izquierdo aquí. Llegaba para uno y para otro, se animó un poquito el partido. Luqueño con la anterior, en la llegada, Pasadores cerca, estaba cerca atento también allí el arquero Zamudio. Después la propia llegada de contra de Trinidense, se vendrán más cambios del lado de Trinidense. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Escucho. Entra con la 19 Alex Álvarez, nos sigue Rodrigo Arévalo y también entra con la 9 Oscar Jiménez. Oscar Chiquito Jiménez se va de la cancha Néstor Camacho. 2 cambios ofensivos hombre por hombre en estos últimos casos, que por cierto son los 2 últimos cambios que realiza José Arrúa en el triqui. Allí están los cambios entonces en el equipo de Trinidense, señores. Pelota para Luqueño, lo va a hacer Alfredo Aguilar. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Y nos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Auche juega para Pasadores, para Lautaro Comas, pide el Biovera sobre el lado izquierdo. Corre, Auche levanta centro, Lautaro Comas a la cabeza de Armando Ruiz Díaz, aunque Alborno recupera. Va Alborno para el equipo de Luqueño, buen pase para Pasadores. Pasadores tiene con la zurda, gira, tira, es corner. Tiro de esquina para Luqueño.
Tupi, la gente sabe. Le va a pegar con la pierna derecha Auche. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate al 021-289-6000. Tu casa consigue, queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Auche sobre costado izquierdo, arco de la tribuna norte. El árbitro advierte que no se empujen dentro del área. Ángel Benítez con Viera. Aunque está también el zaguero Da Silveira. ¿Qué pasa, Germán? ¿Qué le dice el árbitro Auche? Quería comprobar si estaba dentro del cuarto del círculo de la pelota. Viene el centro, pelota arriba, saca la defensa. Le queda Lautaro Comas. Comas otra vez para Auche. Auche encara, va a pisar el área, lo persigue Torres. Centro, está Walter González a las manos del arquero Samudio Niño. Aquí viene Auche para encarar, ganar la última línea. Y lo que sabe allí Walter González dentro del área con el cabezazo. Porque así, aquí sí tiene mayor poderío Walter González con los balones en el juego aéreo. Por bajo le cuesta un poquito a Walter González. Le sigue dando crédito Pumpido. Hizo ya un par de cambios, pero no le saca a él. En esta viene Auche para encarar, para buscar. Como que se va encendiendo, se pone animado el final de este partido. Salida para Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Que siguen empatando Trinidense, Luqueño 0-0. Eso seguro, Chaco. Mañana General Caballero Ameliano a las 18, 20, 30 Libertad. Recibe Recoleta. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Torneo argentino fecha número 3. 32 minutos, San Martín de San Juan igual a 0-0 con Rosario Central. En Rosario Central, Agustín Sande de titular. En la banca de suplentes, Enzo Jiménez y Sebastián Ferreira en primer turno. Barraca Central derrotó 1-0 a Banfield. En Banfield estuvo en la banca de suplentes, pero no ingresó el paraguayo Paul Riveros. Va a sacar desde el fondo el arquero Samudio con la zurda para Trinidense. En un nivel más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula accionera para... Guárdame que Chiquito está para el gol, carga Chiquito para Trinidense. Chiquito, atención, va a rematar de para Álvarez, perdió tiempo. Se molestan allí los delanteros de Trinidense. Va Chiquito, Jiménez pisa el esférico, suelta la pelota para De la Cruz, cierra Rodi Ferreira. Saca como puede Rodi la pelota a un costado lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupi, la gente sabe. En principio iba a ser lateral, perdón Darío, pero ¿qué pasó, Germán? Banderín arriba, posición adelantada ¿de quién? Del jugador Chiquito Jiménez, por eso es falta y salida para Luqueño. Pelota para Luqueño, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Brido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Va a sacar desde el fondo Alfredo Aguilar. Se va a romper el cero, niño, en este partido. Y está difícil. Por allí puede ser un golcito, uno. Pero 80-20 que termina 0-0. Igual ese 20%, ojalá que por el bien del espectáculo para cualquiera de los dos se dé el gol. Pelota de Ronaldo Báez por el medio para Trinidense. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Team Frutos del Bosque, probalo ya. Diego Torres pierde la pelota al 10. Contra Auche que levanta el esférico para Elvio Vera, alcanza, no, saca de manera espectacular Da Silveira para el equipo de Trinidense, recoge Alborno tiene la pelota, busca la salida Luqueño con Alborno. En un nivel más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula accionera para nuevos alumnos, ingresa a unive.tu.py. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Va Diego Torres, el 10 de Trinidense, la pelota para Chiquito Jiménez dentro del área. Chiquito va a rematar, perdió tiempo y también la pelota va insistiendo, presiona, pero no llega Álvarez, que el año pasado estuvo en Luqueño, hoy de vuelta en Trinidense. El balón le va quedando a Elvio Vera y la salida para Luqueño. Siguiendo con la fecha 13 del torneo argentino a las 21 horas, Lanús de local con el paraguayo Ronaldo de Jesús estará enfrentándose a Sarmiento de Junín. En el Luqueño con Elvio Vera, saca la pelota a Da Silveira, le queda el rebote a Auche levanta la cabeza, también la pelota para Lautaro Comas dentro del área, Comas para Walter González, intenta girar, otra vez para Lautaro Comas, centro, pelota arriba, Pasadores, baja de cabeza a las manos de Samudio. Se queda con la pelota el arquero de Trinidense. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Lateral cerca del banderín para el equipo de Trinidense. Tupi, la gente sabe. 29 de juego, segunda etapa del partido, 0-0. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Escríbenos o llama
Llámanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Este sería el tercer empate de manera consecutiva de Luqueño. Si se confirma este resultado y en instante Fernando nos va a recordar quién es el próximo rival de Luqueño en la cuarta fecha de la apertura. Se viene para ahora Auché, carga el 10 Auché. No, Elvio Vera pensó que estaba en posición adelantada, le reclama a Auché, atento le dice Auché. Es lo que están discutiendo allí Auché con Elvio Vera, Germán. Sí, se lanzan voces fuertes, se lanzan gestos, brazos levantados entre ellos. Yo te dije, picá, no estaba preparado, tenías que tirarme antes, cosas así. Se están cruzando voces allí entre Auché y Vera, que discusión en cortita, digamos, rápidamente se disipó. Ahora dispone el árbitro Julia 12 minutos de hidratación. Muy bien, ¿cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Trinidense, Luqueño están empatando 0-0. Hizo seguro Chaco. Fútbol paralizado aquí en Villaliza. Prepara 2 cambios Luqueño, Germán. Y con la 18 va a ingresar Rodrigo Cáceres. Y con la 17 Kevin Pereira. Serán los 2 últimos cambios de Pumpido en Luque. Repetimos, 18 Cáceres y 17 Pereira. Los 2 últimos cambios que va a introducir el entrenador Pumpido en el equipo de Luqueño. La Copa Libertadores se pone en marcha esta semana y que tendrá como protagonista nacional el miércoles 5 de febrero por la primera fase. Se enfrentará a Alianza Lima de Perú a las 21:30 horas. Arbitraje principal de John Espina. Los asistentes serán de Richard Ortiz y Sebastián Vela. Cuarto árbitro José Ortiz. En el bar estará Yadir Acuña y asistente bar Mauricio Pérez. El partido de vuelta miércoles 12 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva a las 21:30 horas. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Como citamos recién, el 17 Kevin Pereira y el 18 Rodrigo Cáceres pisan la cancha, se van de ella Walter González, el 9 y también el 37, Lautaro Comas. Son los 2 últimos cambios de Pumpido en Luque. Pelota para el equipo de Luqueño en ataque. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Álvarez intenta, cierra bien. Julián Marche para el equipo de Luqueño. Pelota bien arriba. Va recién ingresado. Cáceres, Rodrigo Cáceres pelea por arriba. Baja de cabeza. No alcanza Elvio Vera. Le queda Auché. Mal, lejos afuera. Allí donde están los hinchas de Luqueño en la tribuna norte. Tiro de portería para Trinidense. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hazlo más fácil. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraletas, armas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El lunes a las 9 de la mañana, 2 de mayo, Guaraní en Pedro Juan Caballero, a las 20 en el Defensores Olimpia Tembetarí. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Qué mal sacó Zamudio, Horrible cómo termina despejando. Zamudio le pide disculpas a sus compañeros. Saque de costado que corresponde al Borno. Lo hace para Luqueño en campo rival. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo del kilo 19.950 guaraníes. Pan de bien esto que el kilo 9.900 guaraníes. Valían todos los locales de supermercados esto. Levanta la pelota al Borno sobre la zona izquierda. Busca por arriba Rodrigo Cáceres. Está cargando Cáceres para el equipo del Sportivo Luqueño. Pierde la pelota. Saque de mano finalmente de vuelta para Luqueño. En Farmacia Catedral celebremos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Va Auché con la pelota, que bien zafó de la que de la Cruz. Auché desplaza el esférico, coloca centro frágil. Buena la intención, mala culminación. Despeja Álvarez, recoge al Borno para Luqueño con Kevin Pereira. Arranca tu auto nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. 33 ahora, 34 de la etapa complementaria. El partido 0-0. Escucho. Tenemos datos de recaudación. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. 16
16.380.000 guaraníes es la recaudación de este partido por 665 pagantes. Reiteramos, 16.380.000 guaraníes por 665 pagantes. En total entraron a ver este partido 863 personas. Muy bien, Auche levanta la pelota para Rodrigo Cáceres, corre ahora Kevin Pereira, alcanza Kevin Pereira, desplaza, se le fue a Kevin Pereira, reclama que no traspuso la línea, el árbitro dice que sí, que traspuso, se fue la pelota a un costado lateral para el equipo de Trinidad. Y siguiendo con el dato de recaudación, hoy al mediodía Norman Rieder nos mencionaba que el arrendamiento de Luis Alfonso Yani era de 25 millones de guaraníes. Y la recaudación alcanzó 16 y algo, decía Germán, ¿eh? Sí, superó un poquito los 16 millones. Pelota arriba, corre Kevin Pereira. A pérdida entonces. Sí, a pérdida totalmente. Favorece esto Jorge. a Trinidense. Y haciendo una comparativa, Guaraní jugando en el Municipal de Carapegoa el jueves había recaudado 22 millones y el arrendamiento era 15 millones de guaraníes. Va Kevin Pereira, mal el centro afuera. Señores, reclama el público de Luqueño. Pelota para el equipo veterimense, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y proyecto indica Jorge. Que siguen empatando Trinidense, Luqueño 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Llamaba Germán. Sí, que habrá que conseguir esos 9 millones para completar el arrendamiento de hoy. Es así, va a sacar desde el fondo Zamudio para Trinidense. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 y llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. La pelota le va quedando por ahora al equipo de Trinidense con Torres. Ronaldo Báez va, pide falta, no existe falta para el árbitro. Va sacando Auche para Luqueño. Se viene Kevin Pereira, si alcanza habrá peligro. Corre Kevin Pereira, se metió, piden falta. El árbitro dice que es saque de meta, no pasó nada para el juez. Es tiro de portería para Trinidense, niño. Así mirando a distancia parecería que llega a destiempo el hombre de Trinidense, pero estaba cerca el árbitro, dijo siga. Hasta aquí está haciendo buen partido, hecho sea de paso, estoy mirando a aquellos que están haciendo su primera presentación. El caso de Da Silveira, está ligando bien de los cruces, hasta esta parte va ganando la mayoría de los duelos. Da Silveira, y en esta sí, fue directo al balón, luego termina pegando en Pereira, bien otra vez en esta el uruguayo, el defensor que tiene el equipo de Trinidense. Tiro de portería, los Zamudio para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Con la pelota falta de Auche, no le quedó otra que sujetarle a Torres porque se le iba. Esta vez el tiro libre en ataque es para el equipo de Trinidense. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romporten productos del bosque, probalo ya. Le va a pegar a la pelota de la Cruz, juega rápido, va Torres con la pelota, deja para Álvarez para Chiquito Jiménez, saca Rudy Ferreira, rebote para David Villalba, vuelve a levantar la pelota dentro del área de Luqueño, Chiquito Jiménez golpea de cabeza, cierra y despeja el Borno para el conjunto de Luqueño. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Este se va, disculpame Darío, se va Roja para Agustín Da Silveira, en pleno rostro de Rodrigo Cáceres. No sé si hubo intención o no, pero fue en pleno rostro Darío. Sí. Perdón, niño. Decíamos, venía haciendo muy buen partido. Da Silveira lo venía siguiendo, llegando siempre a los cruces. Pero en esta, una de karate, una especie de karate o taekwondo. Pasa que busca la pelota, intenta llegar al despeje, pero arriesga además el levantar así la pierna. Pifia la pelota y directo va a la cabeza del hombre del Sportivo luqueño. Arriesga, va a todas al cruce y en esta roja para el uruguayo. La verdad, se equivocó. Levantó de más la pierna y justito le pega en la cabeza a Cáceres. Se queda con un hombre menos el equipo de Trinidense y sigue reclamando el zaguero uruguayo, Germán. Sigue reclamando él y el capitán de la Cruz que dio la amarilla por protestar también después de la falta.
Expulsado Agustín da Silveira en el equipo veterinidense que queda con un hombre menos. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja Feliz y Seguro, sucursal digital 0182755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el 1132, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Jorge, Escucho. ahora sí, ya se retira. Agustín da Silveira terminó con su protesta ante el árbitro después de ser expulsado. Se lamenta mucho. El central uruguayo se tapa la cara con la camiseta, se toma de la cabeza. Se va con mucho lamento después de lo que ha sido la expulsión ante lo que era una buena presentación. De hecho, por eso la parcialidad de Trinidense ubicada en platea lo aplaude al central uruguayo. Y el público de Luqueño cada vez más enardecido, más enojado. Que practican la semana tu equipo, Pumpido, le dicen de todo. El asistente también que ya mira hacia la preferencia, con todos los hinchas en la preferencia del Luqueño. No agrada nada este empate. A ver si aprovecha sobre el final este tiro libre. Bauche coloca centro, pelota al área, saca la defensa, está afuera. Ángel Benítez dispara afuera. Llegó Luqueño, saque de meta que corresponde a Trinidense, que acaba de salvarse Niño. Fue buena la chance, se lamenta Benítez aquí. Enredo en el área, logró el puntín. Justito le quedó esa pelota allí a Benítez. Muy incómodo, mirando un poco la reiteración, pero llegó a apuntar esa pelota. Imagino que Luqueño en estos últimos minutos, con el hombre de más que tiene y un defensor menos trinidense, va a ir con todo por la victoria. Y a ver cómo reacciona Trinidense. Esto se va acabando de a poquito. Pelota para Trinidense, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Empata en Trinidense, Luqueño, 0-0 aquí en Villaliza. Y su seguro Chaco. Quedan 5, más lo que adiciona el árbitro, uno imagina, entre 4 a 5 minutos aquí en Villaliza. Saque de costado para Trinidense que juega con 10. Expulsado Agustín da Silveira, el uruguayo, el zaguero en Trinidense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela por el grupo A, fecha número 5, minuto 91, Ecuador igual a 0-0 contra Argentina y Colombia derrota 1-0 a Brasil. Saque de costado en su terreno para el equipo de Luqueño. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEI, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es infoserrana.tu.py. Auche tiene la pelota, controla bien Auche, cruzamiento de terreno, apertura sobre la zona derecha. Corre Rodi Ferreira, Rodi levanta centro, pelota arriba. El vio ver, hay una chilena extraordinaria, pasa cerca del poste derecho. Iba a ser un golazo de Vira. Rosa el caño derecho de Zamudio, se salvó el equipo de Trinidense, Niño. Con Rodi ganando por la derecha del centro. Sonrisa allí de ambos. Iba a ser un golazo, la verdad, esa pirueta allí de Elvio Vera. Pasó cerquita del poste derecho, defendido por Arévalos. Era buena la intención aquí del hombre de Luqueño, pero se le negó ese tiro a Vera. Salida para Trinidense que acaba de salvarse. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Finalmente, infracción sobre Torres. Se toma un respiro el equipo de Trinidense. Coloca la pelota Torres. Tiro libre en ataque para el equipo de Trinidense. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Le va a pegar a la pelota de la Cruz. Es de la Cruz finalmente, Germán. Cambió de ejecutor para este tiro libre trinidense. A Torres le pega de la Cruz. Va de la Cruz, coloca centro, pelota para Chiquito Jiménez, testazo defensivo, va, tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense.
Trinidense, Ronaldo. Aparece Ronaldo Báez, el disparo con la pierna izquierda. Sorprendido la defensa, al igual que el arquero Alfredo Aguilar. El centro iba a ser de Torres. Finalmente ejecuta el capitán de la Cruz. La pelota viene arriba. Me parece que Chiquito Jiménez llega a saltar más que los zagueros de Luqueño. Baja de cabeza y allí estaba merodeando el área. Expectante, pescando Ronaldo Báez. Saca el disparo con la zurda. Nada que hacer para Alfredo Aguilar. Señores, convierte Trinidense. A pesar de tener uno menos aquí en Villaliza. Fecha 3 de la apertura. Trinidense 1, Luqueño 0. Ronaldo Báez para Trinidense. Monumental. Sobre el final, en un partido que parecía que caminaba al empate, decíamos, si se podía, sobre el final, por ahí se podía llegar a dar el gol 1. Y con uno menos Trinidense en el juego aéreo, balón largo, va a pelear Chiquito. Queda media el despeje porque al final no era Chiquito el que bajó. Si no me equivoco, era uno de los centrales, Villalba allí. El rebote en medias, no había alguien esperando allí el rebote para poder despejar, sino todo el hueco, todo el espacio para que Ronaldo Báez desaparezca allí. Saque el zurdazo y deje parado a Aguilar y deje casi en silencio el hincha del Luqueño que reacciona, le dice de todo aquí la preferencia a Pumpido. Gana Trinidense 1-0 por lo que fue el trámite del primer y segundo tiempo. Hasta aquí merecido para Trinidense, porque a lo largo del partido, en el primer tiempo principalmente, hizo mejor las cosas el equipo de Trinidad. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litros, te indica Jorge. Señores, en Villaliza Trinidense 1, Luqueño 0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? 5 minutos más. Hasta el minuto 50 va la etapa complementaria, Jorge. Se viene Kevin Pereira, carga Luqueño, ahora desesperado por el empate. Avanza el equipo de Luqueño, intenta el centro Julián Marcio. La pelota le va quedando a Uche, colabora Chiquito Jiménez en defensa. Balón sobre Marcio, Marcio coloca centro, pelota al área. De cabeza saca Ruiz Díaz, le queda Rodi Ferreira. Insiste Pasadores, va reventando Torres Niño. Y efectivamente Villalba, el defensor de Luqueño, ese intento de despeje, él termina bajando esa pelota. Le queda muerta allí dentro de la chica para que saque el sordazo Ronaldo Báez para este tanto de Trinidense. Muy bien, luego de este partido, Cerro Nacional con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor Villalba y todos los compañeros. La pelota de Ángel Benítez, Luqueño con todo, con Kevin Pereira bajo de cabeza. Saca Ruiz Díaz para Trinidense. Descarga la Vamos Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. 46, casi 47. Se desespera el público de Luqueño, esa es la realidad, niño. Sí. Este comienzo de Luqueño flojo. Uno esperaba más por los nombres que llegaron, por la expectativa propia. Trinidense hizo mejor las cosas en el primer tiempo, le había costado un poco en el segundo, como que mejoró algo Luqueño, pero quedó allí nada más. Aquí sobre el final se encuentra con esta magnífica chance que lo termina aprovechando muy bien Ronaldo Báez. Quedarán 4 minutos para que esto se acabe. Le están gritando de todo. Son 4 o 5 hinchas que se están acercando allí a un costadito para gritarle cosas al técnico Pumpido. Vendrá Torres y el tiro libre para Trinidense. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Álvarez tenía el segundo, el disparo, pasó rozando el poste derecho de Alfredo Aguilar. Se salvó Luqueño que sale con todo ahora con Rodi Ferreira. Viene para el empate Rodi. Levanta la pelota bien arriba sobre Marcio, que es un 9 más, el zaguero de Luqueño que va como centro delantero. Despeja la defensa de Trinidense. De la Cruz para el segundo. Canto al segundo. Viene. Está afuera al poste. Pegó en el poste. Increíble de la Cruz. Le perdona a Luqueño, niño. Le perdona, tenía todo el espacio del mundo. Gran habilitación. La chance aquí para terminar por liquidar. Se acomodó bien porque eso buscó meterse bien al medio en diagonal para definir de zurda y ante la salida de Aguilar. Va directamente al poste derecho, al palo. Casi el segundo Trinidense, con eso liquidaba el partido.
Ahora todavía le queda vía a Luqueño, que va por el empate. Se viene Luqueño por el empate. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camino tractor Bistoni, pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Los puede liquidar Trinidense, no puede Chiquito. Le van a gritar de todo a Pumpido. Esa es la realidad. Son, a ver, como 10 hinchas que ya se asomaron allí en la zona del banco de Luqueño, niño. Sí, ya se acercaron allí, estaban gritando, ahora se calmaron un poquito, pero están esperando a ver si solo el final se da el milagro del empate para Luqueño, que no jugó bien. Pelota para Luqueño, Darío. En San Justo y Ros, Perfiles, Anglos, Plancholas y más, acceso surcas y perpetuo socorro en Embu, línea de venta 093-309-813. Búscanos en redes San Justo y Hierros. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Se viene Luqueño, Marcio falta. Falta de Marcio que va a ser amonestado, Germán. Sí, es amonestado el zaguero argentino Julián Marcho por falta sobre Gustavo Viera. De los que quedan en cancha, en cuanto al Sportivo Luqueño, es el único que está con tarjeta amarilla. Señores, tiro libre para Trinidense. Esto va a terminar. Gana Trinidense 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan nacidos de cuentas del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charlotte Hall 2034, Asunción, Cantabria S.A. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litros exacto indica Jorge. Trinidense 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Pelotazo largo, final del partido, final del juego. Trinidense 1, Luqueño 0. Relató Jorge Casal. Antes de ir al comentario, escuchen ustedes. Son 4 o 5 hinchas que van y le gritan de todo allí a los jugadores. Pumpido, uno de los primeros que cruzó. Rabia absoluta de los hinchas de Luqueño, no lo pueden creer. Se le termina escapando esto, si bien no fue bueno el partido de Luqueño. Señores, ganó Trinidense 1-0 frente a Luqueño. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Germán. Gracias, Jorge. Vos sabés que recién lo teníamos a Norman Rieder, el presidente del Sportivo Trinidense, pero casi nos aseguraba que nos iba a dar la nota, pero finalmente se fue directo a vestuarios, ni bien sonó el silbatazo final. Eso sí, con una alegría tremenda, una sonrisa ya que desplegaba ya desde que comenzó comenzaron los minutos de descuento, previendo ya lo que era una inminente victoria, y se va de esa manera. Entonces el titular de Trinidense, al igual que todo el club, contento aquí de Villa Elisa. En segundos vamos a ver si es que podemos contactar y hacerle la nota a alguien del Sportivo Trinidense, algún referente, o igual del Sportivo Luqueño, Jorge. Toda esa zona, las plateas correspondió a la gente de Trinidense, ¿verdad? Porque estalló en grito y en júbilo toda esa gente que está allí, a diferencia de los que están aquí en la zona de preferencias, que estallaron desde las quejas. Hablamos de los hinchas de Luqueño, Germán. Sí, ellos sí están muy enojados. Vos sabés que esperaba así que salgan ahí, que vayan directo hacia el túnel para increpar a los jugadores en su ida a la zona de vestuario, pero finalmente no ocurre. Eso sí, se quedaron algunos a gritar improperios, groserías contra los jugadores, muy molestos. La tengo acá cerca a Claudia Ferreira. Es ella directiva del Sportivo Trinidense. Jorge, si me das unos segunditos, por favor. Señora, para la audiencia de fútbol a lo grande, qué alegría, por fin se dio la primera victoria del Sportivo Trinidense. Ya repasaron los tres resultados posibles en este inicio de apertura nada más, pero lo importante es mantener a partir de ahora, ¿no? Estos marcadores. Es verdad, muchísimas gracias a todos, un saludo especial para la audiencia de Radio de Fútbol a lo Grande. Estamos muy contentos porque finalmente el trabajo es para esto ahora, es para obtener 3 puntos en cada partido. No se nos está ahora por fin, y con un equipo importante como es Luqueño, estamos muy felices. Gracias por la cobertura. Y demostró mucho temple, mucho carácter el equipo, porque... Jorge,
Vamos, ya está Diego que está atento allí. Vamos cerrando nuestro trabajo, igual vamos a tener canal abierto allí con Germán, si así amerita para la conferencia. Aquí con el gol de Ronaldo va a los 43 segundo tiempo. Fue victoria trinidense, 1-0 ante el Sportivo Luqueño. Diego Iván, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos con Ricardo F., con Víctor Villalba, desde cancha de Cerro Porteño para esta fecha, donde juega Cerro de local frente a Nacional. Un equipo de Cerro que aún no conoce de victoria. Juega fecha 3 frente al tricolor. De la misma forma lo que tiene que ver con este campeonato. Va tomando color lo que tiene que ver con los aficionados. Acá Cerro de local en su escenario frente a Nacional. ¿Cómo te va, Ricardo F.? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Saluda a los compañeros, a la audiencia. Esperando por este partido que promete ser bueno. Un poco raro el 11 que presenta Martínez el día de hoy, pero vamos a ver una vez que empieza a rodar el balón cómo le va a Cerro Porteño, inclusive Morel como segundo central por un problema físico que presentó Luciati, que no va a poder jugar este partido, ni siquiera está en la banca. Muy bien, correcto. Ricardo F., ¿cómo te va, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Finalmente, el único cambio que hace Diego Martínez es el ingreso de Fariña por Luciati. Y con esta variante, Jorge Morel pasa a jugar de zaguero central. Por lo que explicaba Ricardo, problemas lumbares para el zaguero central argentino, que estaba en la concentración, pero que hoy experimentó esos dolores. Por eso Diego Martínez lo dejó fuera de la nómina. Así que cuando quieras, equipos confirmados de Cerro Porteño y Nacional. Muy bien, correcto. Entonces, a ver cómo forma Cerro, cómo forma Nacional. Estamos con la información. Informa Personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplica